Hoy estamos aquí frente a esta antigua prisión provincial de Zamora que fue conocida como la cárcel de los curas porque, en tiempos de Franco, por los acuerdos Iglesia-Estado, se encerraban aquí a los curas que habían cometido determinados delitos. Y esta prisión nos ayuda a conocer un poquito más la memoria de un santo de hoy, el sacerdote Maximiliano María Kolbe, que fue preso en una cárcel y después murió en un campo de concentración en Auschwitz, víctima del poder político. Aunque hablamos de un sacerdote santo delante de una prisión provincial, la prisión concordataria, la cárcel de los curas de Zamora, ciertamente los que estuvieron aquí presos no estaban por motivos religiosos, por su defensa de la fe o por ser unos sacerdotes especialmente piadosos. Casi todos ellos se habían metido en cuestiones políticas y muchos de ellos estuvieron aquí presos porque se habían ido detrás de ese ídolo tan propio del mundo contemporáneo como es el nacionalismo, esa defensa de la patria, de las propias identidades, que lleva a suplantar al Dios auténtico y que hizo a tantos sacerdotes españoles ir detrás de los ídolos falsos y provocar tensiones, luchas e incluso acoger a terroristas en sus propias casas. No tienen nada que ver los que estuvieron aquí con Maximiliano Kolbe. Es verdad que algunos estuvieron también por la defensa de la doctrina social de la Iglesia o por las libertades, pero San Maximiliano Kolbe, preso en una cárcel por los nazis, fue víctima del poder totalitario y representa a tantos sacerdotes que estuvieron presos en cárceles por la defensa de la fe, del amor de Dios y del amor al prójimo. Vamos a conocer algunos detalles de su vida para profundizar un poquito en nuestra vida cristiana. Maximiliano Kolbe, bautizado como Raimundo, pero que mudó su nombre cuando ingresó en los franciscanos, vino al mundo en 1894 en Polonia, en el seno de una familia humilde. Su padre era tejedor, pero con una profunda devoción a la Virgen y también con una espiritualidad franciscana, pues pertenecían a los terciarios franciscanos. Una de las anécdotas más conocidas de su infancia es la visión de las dos coronas, un relato que se lo contó a muy pocas personas, entre ellas a su madre y algunos compañeros de comunidad, muy poquitos, que relataron después durante su proceso de canonización. Cuando era pequeño cuentan que hizo una trastada. No sabemos cuál, ni se han referido mucho a ella, porque quizá la olviden, porque lo importante fue lo que ocurrió después. Su madre, después de haber hecho esta trastada, de las muchas que haría de niño, le dijo: «¡Ay, qué va a ser de ti, qué va a ser de ti!». Y Maximiliano tenía esa pregunta interior: ¿qué va a ser de mí? ¿Seré malo en la vida? ¿Cómo me portaré? Y esto le hacía orar como un niño profundamente e invocar a su madre. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi vida? Y le pedía muchas veces vislumbrar el futuro. En cierta ocasión, orando como niño, se le apareció la Virgen y tenía dos coronas en sus manos, una corona blanca y una corona roja. Y le dijo: «Aquí tienes dos coronas, elige la que quieras. La corona roja es la del martirio, la corona blanca es la de la santidad». Y Maximiliano dijo: «Pues quiero elegir las dos coronas, madre». En ese momento la Virgen desapareció y aquel sueño, aquella visión, le dejó profundamente conmovido en su corazón. Y al final de su vida, curiosamente recibió ambas coronas, la del martirio y la de la santidad. Una invitación a nosotros también a recibir la corona de la santidad, porque todos estamos llamados a ser santos en nuestras ocupaciones cotidianas, en nuestra entrega diaria, porque ser santo no es más que vivir con excelencia nuestra fe. Y también a ser mártires, quizá no mártires como Maximiliano, que nos maten o nos inyecten un veneno letal, sino a ser testigos de la fe allá donde nos encontremos, porque la fe otorga una alegría especial a quienes se consideran cristianos. Maximiliano ingresó en la orden de los franciscanos y desde entonces se convirtió en un auténtico apóstol que le llevó a difundir la fe prácticamente por todo el mundo. Sus superiores lo mandaron a estudiar a Roma y allí tuvo lugar otra experiencia que iba a marcar profundamente su vida. Hubo una manifestación de masones anticlericales que gritaban y vociferaban contra el Papa, contra la Iglesia, contra la fe. Entonces él, conmovido profundamente por estas manifestaciones de odio contra los creyentes, pensó que se tenían que utilizar todos los medios disponibles para combatir el odio y el error de aquellos que luchan y atacan a la fe, para promover y difundir los valores del Evangelio.
y pensó que había que invertir todos los esfuerzos posibles y utilizar todos los medios de comunicación actuales para hacer anuncio del Evangelio, proclamar la fe. Y esto se lo puso bajo la protección de la Inmaculada. Cuando regresó a Polonia, fundó una pequeña comunidad monástica que se convirtió en una gran comunidad monástica, un monasterio con unas edificaciones alrededor que se llamó así, la ciudad de la Inmaculada, cerca de Cracovia. Y en aquel convento donde vivieron cientos y cientos de frailes y otras muchas personas, Maximiliano quiso montar un auténtico centro de irradiación del Evangelio y puso imprentas, lugares de trabajo. Muchos frailes y personas vivían allí e incluso llegó a disponer de un cuerpo de bomberos propio. Desde allí se difundió un boletín que había comenzado a publicar antes y que se llamaba así, El Caballero de la Inmaculada, que llegó a tener más de 750.000 ejemplares de tirada, todo un éxito en aquellos momentos. Pero su actividad apostólica no se redujo a Polonia, se lanzó a la aventura de evangelizar el Extremo Oriente y ante la llamada del Papa de ir a lugares remotos, en 1930 Maximiliano Kolbe se fue a Shanghái, donde estuvo un tiempo y de ahí pasó a Japón, donde fundó una segunda ciudad de la Inmaculada, con un nombre japonés, y empezó a difundir también El Caballero de la Inmaculada en japonés, una ciudad que todavía sigue hoy existiendo. Y de ahí pasó a la India, donde fundó una tercera ciudad de la Inmaculada, aunque esta tercera tuvo muy poca vida y muy poco éxito. Y de ahí regresó a Polonia, donde se dedicó intensamente a la evangelización con los medios de comunicación. Un ejemplo de otro sacerdote que no se quedó solo llorando por los problemas del mundo, lamentándose de qué mal están algunas cosas, protestando contra aquellos anticlericales que se manifiestan por las calles, que gritan, vociferan y siembran el odio en la sociedad. Él quiso combatir, con la palabra y con los medios que propone el Evangelio, a aquellos que siembran el odio por la sociedad. Y así, con sus boletines impresos, con su radio, con sus revistas, con su palabra, con su predicación, con su impulso apostólico, promovió en medio del mundo un espacio para la evangelización desde el corazón inmaculado de la Virgen, a quien él tenía una profunda devoción. Llamada para nosotros, no basta lamentarse, hay que ponerse a la acción y seguir el mandato de Cristo, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio a través de canales de YouTube, a través del Facebook, a través de la radio, a través de la televisión, a través de TikTok, cada uno que vea en qué espacio se encuentra mejor y con valentía lanzarse a proponer el Evangelio, porque hay muchos que hacen lo contrario y siembran odio y discordia en nuestra sociedad. En aquellas imprentas se defendía la doctrina de la Iglesia y se promovía la devoción a la Inmaculada. Pero en muchos casos también los escritos iban en contra de los nazis, que proponían un mundo sin Dios, una manera de llevar a cabo ese superhombre de Nietzsche y que imponía una dictadura concreta. Maximiliano Kolbe, con sus escritos, atacaba este modo de ver de los nazis y también defendía su Polonia natal. Por eso, en 1941, la ciudad de la Inmaculada fue cerrada y todos tuvieron que marcharse. El padre Kolbe fue apresado y fue llevado primero a una cárcel y después al campo de concentración de Auschwitz, donde terminaría sus días. Y en el campo de concentración, Maximiliano Kolbe no dejó su actividad sacerdotal y estuvo bendiciendo a muchos enfermos, dio la solución a muchos moribundos, daba un responso por aquellos que morían, acompañaba y fortalecía a quienes estaban en dificultades. En los distintos sitios por los que fue pasando, fue dando testimonio de un celo apostólico enorme. Y fue, en medio del horror, del sufrimiento y de la muerte, una pequeña luz encendida del amor de Dios y de la esperanza en el ser humano. En 1942 se fugó uno de los presos, y como era común, se asesinaba a 10 personas. Era un modo con el que los nazis trataban de disuadir a los presos de fugarse, porque sabían que la marcha de uno provocaría la muerte de otros 10. Pusieron a todos allí en fila y eligieron a 10. Y entre ellos había un padre de familia que sollozaba porque se acordaba de su mujer y de sus hijos. Maximiliano Kolbe, como sacerdote, dio un paso al frente y dijo: yo quiero intercambiarme por ese hombre. Y le dijeron: adelante, ¿quién eres? Soy un sacerdote católico. Perfecto. Intercambiaron los números y aquel padre de familia pudo salvarse. Maximiliano Kolbe fue enviado a lo que se llama la celda del hambre, donde muchos morían de hambre.
pero después de estar un tiempo allí, no murió, y por eso tuvieron que inyectarle una solución letal para que muriera. Y allí en el campo de concentración de Auschwitz encontró la segunda corona, la corona roja del martirio. Muchos años después, Maximiliano Kolbe fue beatificado por el Papa Pablo VI y también canonizado por Juan Pablo II, que lo declaró como el mártir de la caridad. Generalmente los mártires eran todos testigos de la fe, pero quiso señalarse de un modo especial que Maximiliano Kolbe además era testigo de la caridad, del amor de Dios que da la vida por otro. Y esto explica muy bien el sentido de la cruz de Cristo, dar la vida por otro. Maximiliano Kolbe da su vida por aquel padre de familia que curiosamente estuvo en la ceremonia de beatificación y recordaba emocionado y conmovido aquella experiencia por la cual él había salvado su vida y siempre estuvo profundamente agradecido al mártir de la caridad. A nosotros quizá no nos van a pedir que demos la vida o la intercambiemos por otro, pero sí que estamos invitados a ser hoy testigos de la caridad, del amor de Dios en medio del mundo. Como decía Jesús, vete y haz tú lo mismo. Un abrazo desde Zamora, junto a la cárcel de los curas, en la memoria de San Maximiliano Kolbe.